Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de funciones implícitas algebraicas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente. Menos 7x a la 2y menos 6x menos 9y2 igual a 2x. Nos damos cuenta que estamos frente a una función implícita, la cual nos toca hallarle la derivada. Para tales efectos nosotros procedemos aplicando la propiedad uniforme de las derivadas. Entonces comenzamos de la siguiente manera y decimos derivada con respecto a x de menos 7x al cuadrado por y menos 6x menos 9y al cuadrado va a ser igual a la derivada con respecto a x de 2x. Podemos observar que lo que hemos hecho es aplicar a ambos miembros de la igualdad la derivada. Ahora en el miembro izquierdo de la igualdad observamos que tenemos suma o diferencia de funciones, derivada de suma o diferencia de funciones. Vamos a recordar la regla que nos permite derivar suma o diferencia de funciones. Allá en la parte del estudio elemental de las derivadas teníamos derivada con respecto a x de u más o menos ue. Esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla para derivar suma o diferencia de funciones. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso. Y acá en el miembro derecho tenemos la derivada de una constante por una variable. Recordemos esta regla que nos dice, tenemos derivada con respecto a x de c siendo c una constante y v una variable. Esto va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v. Vamos a aplicar estas dos reglas de derivación detalladamente paso a paso. Tendríamos lo siguiente entonces. Derivada con respecto a x de menos 7x a la 2y menos la derivada con respecto a x de 6x menos la derivada con respecto a x de 9y al cuadrado va a ser igual. Aplicamos ahora la segunda regla que hemos escrito, derivada de una constante por una variable, sería igual entonces a 2 por la derivada con respecto a x de x. Aquí estamos aplicando las fórmulas de manera detallada, paso a paso, o las reglas de derivación. Observamos que nos queda en el ejercicio y vemos que tenemos aquí en la parte inicial derivada de una constante por estas variables, derivada de una constante por la variable x, derivada de una constante por una variable, y aquí tenemos derivada de x con respecto a x. Entonces ya tenemos la anterior regla de derivación, que es la constante por la variable. Ahora recordemos lo que es la derivada de x con respecto a x. Nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1, de la regla inicial de la derivación. Entonces podemos proceder a aplicar de manera detallada paso a paso y tendríamos menos 7 que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado por y menos derivada de una constante por una variable, aquí sería 6 que multiplica a la derivada con respecto a x de x
menos 9 que multiplica a la derivada con respecto a x de y al cuadrado. Va a ser igual a 2 que multiplica derivada de x con respecto a x. Aquí recordamos la regla, que es lo que nos dice que es igual a 1. Entonces, por formalismo podemos copiar derivada de x con respecto a x igual a 1. Vamos procediendo a desarrollarlo de manera detallada paso a paso. Observamos qué es lo que nos queda en el ejercicio. En el primer término observamos que tenemos que hallar la derivada de este producto de x al cuadrado por y. Nos tocaría recordar la regla para derivar un producto. Derivada de x con respecto a x, ya nosotros recordamos la regla de derivación. Derivada de la potencia, que es y a la 2, nos tocaría recordarlo, ya lo recordamos, y acá resolver esta operación indicada. Entonces recordemos inicialmente lo que es la derivada de un producto. En el estudio de la álgebra, de las derivadas algebraicas, teníamos que derivada con respecto a x, en general, de u por v, esto es igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general, esa es la regla para derivar un producto. Y ahora nos toca recordar lo que es la regla para derivar una potencia de una variable. Si nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de a la n, siendo a una variable y en un exponente, esto va a ser igual a n por a la n menos 1. Bueno, vamos a aplicar estas dos reglas de manera detallada paso a paso. Tendríamos entonces lo siguiente. Menos 7 que multiplica, abrimos corchete, un signo de agrupación. Aquí el producto este sería x cuadrado por y, sería entonces x al cuadrado por la derivada con respecto a x de y, más y que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Cerramos el corchete. Ahora menos 6 que multiplica derivada de x con respecto a x. Recordemos que la regla nos dice que es igual a 1. Menos 9 que multiplica derivada de esta variable, que sería y cuadrados. Recordemos que cuando se deriva con respecto a y tenemos que dejar el diferencial. Entonces sería 2y a la 2 menos 1 por derivada de y con respecto a x. Va a ser igual a esta operación indicada, 2 por 1, simplemente 2. Vamos haciendo los ejercicios detalladamente paso a paso. Bueno, no hay más sino que analizar qué es lo que viene. Aquí lo que está dentro del corchete, tenemos que hallar la derivada de esta potencia, que es x cuadrado. Desarrollamos esta operación indicada, 6 por 1, acá también estos dos factores, 9 por 2, y la operación indicada del exponente. Entonces procedamos a hacerlo detalladamente paso a paso. Y tendríamos menos 7 que multiplica, abrimos el signo de agrupación corchete, a x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x más y que multiplica derivada de esta potencia, sería 2x a la 2 menos 1. Recuerde que lo estamos haciendo detalladamente paso a paso. Menos 6 por 1, aquí sería 6. Menos
operaciones indicadas, 9 por 2, 18. 18y, 2 menos 1, simplemente y a la 1, por el diferencial que es d de y, d de x. Esto es igual a 2. Ahora estamos haciendo el ejercicio paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada. Que nos queda ahora aquí desarrollar la parte del exponente, y podemos de una vez por todo aplicar la propiedad conmutativa, distributiva. Vamos a aplicar la propiedad distributiva, el menos 7 multiplicando todo lo que está dentro del corchete. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces procedemos a aplicar propiedad distributiva y quedaría menos 7 por x2 daría menos 7x2 d de y, d de x. Aquí sería menos, por más daría menos 7 por 2, aquí sería 14, 14y. Bueno, vamos a ponerlo en orden alfabético, 14x a la 2 menos 1, 14x1, y. Menos 6 menos 18y por derivada de y con respecto a x. Esto es igual a 2. Vean que estamos haciendo el ejercicio de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Entonces, observamos que nos queda. Tenemos en el miembro izquierdo de la igualdad tanto el primer término como el cuarto término. Tenemos diferencial de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x. Todos estos dos términos los dejamos en el miembro izquierdo de la igualdad. Y el segundo y tercer término lo podemos pasar al miembro derecho de dicha igualdad por transposición de términos. Entonces procedemos y quedaría de la siguiente manera: menos 7x al cuadrado por derivada de y con respecto a x menos 18y por la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2. Observamos que en el miembro derecho de la igualdad tenemos 2 y hacemos la transposición de términos. Tenemos menos 6, pasa con signo contrario, sería aquí más 6. Y tenemos menos 14xy, pasa con signo contrario, sería más 14xy. Vea que lo que estamos haciendo es un proceso de transposición de términos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, observemos que en el miembro izquierdo de igualdad tenemos en el primer término derivada de y con respecto a x, y en el segundo término también. Eso nos sugiere que nosotros podemos factorizar con respecto a ese diferencial. Entonces vamos a factorizar y quedaría de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x va a ser factor de menos 7x al cuadrado menos 18y. Y esto a su vez es igual, desarrollamos aquí las operaciones indicadas. Tenemos aquí 2 más 6, 8 más 14xy. Ya que son procesos sumamente sencillos que estamos desarrollando de manera detallada, paso a paso. Particionamos el tablero para continuar en esta otra parte. Observemos qué es lo que nos queda. Tenemos en el miembro izquierdo de la igualdad un binomio que multiplica al diferencial.
nosotros lo que nos toca hallar es derivada de y con respecto a x. Para tal efecto hacemos un proceso de despeje y pasamos todo ese binomio al miembro derecho de la igualdad dividiendo. Entonces tenemos lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 8 más 14xy, 8 más 14xy sobre menos 7x2 menos 7x2 menos 18y menos 18y. Miren que lo que estamos haciendo es hacer transposición de esos términos y me estaría quedando 8 más 14xy en el numerador sobre menos 7x2 menos 18y en el denominador. Y ya en este punto observamos que no es posible hacer más nada. Tal efecto, este es el resultado y como es nuestra costumbre siempre lo encerramos en una cuadrícula para poder resaltar dicho resultado. Vea que es un ejercicio muy bonito, con grados de complejidad un poquitico mayor a los anteriores, pero lo vamos desarrollando de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan a veces los pasos, siempre los desarrollamos y queda para que quede evidencia de todos los procesos llevados a cabo. Obtenemos el resultado y aquí en el margen derecho del tablero siempre vamos copiando cada una de las reglas o propiedades que en un momento determinado se hicieron necesarias para poder proseguir con el desarrollo del ejercicio. Muy bonito ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta manera sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.